Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Paulina González Ascensión y este es mi video diagnóstico para la materia de paradigmas de la investigación educativa. Se me pide responder algunas cuestiones. La primera de ellas es, ¿qué es un paradigma? Sinceramente tuve que recurrir a investigar libros, revistas, artículos y pues más que nada información en internet para poder responder a todas estas cuestiones. En mi búsqueda de qué es un paradigma, me encontré con que se dice que los que utilizan más este concepto son los investigadores, son los profesionales y aquellos que se relacionan con la ciencia. Algunos sinónimos de paradigma son modelo, enfoque o programa de investigación. También encontré que el término paradigma fue usado por Gage para referirse a los modelos como maneras de pensar o pautas para la investigación que pueden conducir al desarrollo de una teoría. Sin embargo, como tal, la palabra paradigma se le atribuye a Kuhn, quien lo utilizó en su obra Estructura de las revoluciones científicas. En este proceso de indagación para conseguir como una definición exacta de lo que era un paradigma, me encontraba con algunas respuestas que decían que realmente no había un concepto como tal de paradigma. Y yo también recordé que justo el semestre pasado en la materia de psicología del desarrollo infantil vimos una teoría de lo que es la teoría del aprendizaje según Piaget y mencionaban dentro de este proceso lo que era un paradigma. Hablaba acerca de la adaptación y que la adaptación a su vez se dividía en asimilación y acomodación. ¿De qué se trataba la asimilación? Pues él nos explicaba que ante un problema utilizábamos un esquema previo. Por ejemplo, si yo un día aprendo a tocar la guitarra, y tiempo después quiero aprender a utilizar el ukelele, pues yo ya tendría como un esquema mental, ¿cómo se dice?, previo a algo que yo ya voy a aprender. Entonces, la otra parte de la adaptación, que es la acomodación, nos decía que era modificar el esquema mental. Y esto responde también a la segunda cuestión de cómo vamos a romper paradigmas. Entonces, más que nada romper paradigmas es cuando modificamos este esquema mental, como que recibimos información nueva y la agregamos dentro, pues, como que se hace algo nuevo dentro de nuestra mente. Recibimos información nueva y se complementa con lo que ya sabemos. A la tercera cuestión de la evolución de los paradigmas educativos, también tuve que recurrir a investigar algunos libros y encontré que la investigación educativa, entendida como tal disciplina, pues es un ámbito de estudio reciente. Se sabe que pues la educación y la enseñanza no es un tema nuevo en el sentido que anteriormente, por ejemplo en la prehistoria, ya había clases para los jóvenes, incluso para los niños, pero no se le conocía con el nombre como tal de educación, de enseñanza, ni mucho menos era una ciencia que se estudiara. Aproximadamente tiene un siglo de historia, según este libro, pues su origen se sitúa a finales del siglo XIX, cuando la pedagogía, a semejanza de lo que la sociología había hecho, la psicología, la pedagogía empieza a dirigir su estudio a través de la metodología científica como instrumento fundamental para constituirse en una ciencia como tal. En esto que comentaba sobre la pedagogía y las nuevas formas en que se le veía a partir del siglo XIX, se dice que pues se le conocía como pedagogía experimental. Pues, Entonces comentaba que pues era lo que la pedagogía experimental después da lugar a la investigación educativa como tal. Esto, por razones, dice razones socioculturales, se cambia la terminología. Además, ¿cómo es que nace esta pedagogía experimental? Nace a partir de que se quieren empezar a utilizar el método científico en sus investigaciones, utilizar lo que es pues el empirismo para poder tener una base de credibilidad en esta nueva ciencia de la educación.
La pedagogía experimental se vio influenciada por otras corrientes. Bueno, comentaba anteriormente que se empezaba a utilizar lo que era el método experimental, la ciencia, también la filosofía que pues era reinante durante el siglo XIX. Y bueno, el pensamiento filosófico que reinaba en este siglo se caracterizó por corrientes filosóficas que fueron fundamentales para la independencia de las ciencias sociales, contribuyendo en gran medida a dotar de cientificidad a la pedagogía, pues era como darle bases, credibilidad. Autores que puedo mencionar que representaban pues esta corriente filosófica son el positivismo, que fue caracterizado o fue representado, perdón, por Comte. Tenemos el experimentalismo de Dewey, también tenemos el sociologismo de Durkheim, y que precisamente esto también se relaciona con una clase pasada del semestre que se llamaba Sociología de la Educación, en donde vimos que Durkheim relacionaba lo que era la sociología con la educación y pues se daba lugar a la sociología de la educación. La última cuestión es técnicas de recuperación de la información y curación de las fuentes. Bueno, personalmente creo que las fuentes más confiables son aquellas en donde vengan los datos más completos, como el nombre del autor, el año, editorial, nombre completo del libro. ¿De dónde podemos obtener? Yo creo que de Conrecit, de las bibliotecas virtuales de la UNI, libros que nos recomiendan los profesores y pues buscar en lugares como Google Académico y todas esas fuentes que sean como más verdaderas y asegurarnos siempre de lo que leemos, poner mucha atención en los autores. Esto sería todo de mi parte, agradezco mucho que vean mi video.